Buenas y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo reproducir y germinar desde semilla un montón de bonitas rosas. Te voy a enseñar cómo debemos extraer las semillas de los rosales y cómo debemos germinarlas. Vamos a necesitar los escaramujos de los rosales. Se trata de los frutos que producen las rosas. El proceso es bien sencillo. En primavera las rosas florecen. Cuando estas florecen son polinizadas y algunas de ellas dan fruto, y de ahí nuestros escaramujos de hoy. Se suelen cosechar en el mes de otoño. Hay que recolectarlos cuando están maduros. Dentro de ellos encontraremos las semillas. Nos podemos fijar en los tallos. Si están verdes, puede ser que todavía no haya madurado. Cuando ya empiezan a estar de color marrón, fijaros ahí los tallos verdes, ya lo han hecho. Entonces recolectaremos nuestros escaramujos y los vamos a ir abriendo con las manos. Ya os aviso que os va a quedar un color oscuro en las manos, pero luego las laváis y listo. Mirad, hay que buscar las que tengan los tallos marrones. Iremos sacando todas las semillas poco a poco. A ver, ¿veis los tallos? Entre ellos hay tallos verdes y hay tallos marrones, que son los que queremos. Ahí van los marrones. Bueno, iremos sacando todas las semillas. ¿Veis los tallos marrones? Sí, ¿no? Y las vamos a colocar en un colador. Ya os he dicho que se os van a quedar las manos un poquito oscuras, Ahí va. Seguidamente las vamos a pasar por agua. O sea, es decir, que las vamos a lavar bien en agua. Esas son. Y las vamos a colocar en unas servilletas simplemente pues para secarlas un poquito y acabar de eliminar los posibles restos que tengan. Fijaros qué cosecha más bonita hemos conseguido. Ya las tenemos limpias y preparadas para poner a remojo. Ahí las estoy terminando de escurrir y ahora las vamos a secar. Y las vamos a poner a remojo en el fondo de un frasco de cristal. Yo creo que es mejor, más conveniente, de cristal. Y en el fondo lo que vamos a hacer es colocar un poquito de agua, no mucha, Ahí tenemos el frasco con un poquito de agua. Y ahora vamos a colocar esa misma cantidad que hemos puesto de agua, vamos a ponerla de agua oxigenada, porque de esta manera vamos a poder eliminar cualquier tipo de patógeno u hongo que pueda haber en la superficie de las semillas. O sea que voy a añadir tanto agua oxigenada como agua había colocado en el frasco, la misma cantidad, 50 y 50. Ahora colocamos nuestras semillas y las vamos a dejar aproximadamente 1 hora en reposo, para que el agua oxigenada vaya eliminando todos los restos de hongos que pudiera haber. Estas semillas, como ocurre con otras, pues con otras muchas, deben pasar un proceso de frío para poder germinar. Es lo que se conoce con el nombre de estratificación. Y entonces, para acelerar este proceso, lo que vamos a hacer es colocarlas en el refrigerador o en la nevera. En este vídeo de hoy os voy a enseñar que lo vamos a hacer de dos formas distintas. En la primera vamos a utilizar un trozo de papel aluminio y una servilleta de papel. Bueno, ahí están como las hemos sacado del agua oxigenada, agua oxigenada que las he secado un poquito, Pero ahora vamos a empezar con los dos procesos que os he dicho, Entonces colocamos el papel aluminio, luego una servilleta que la vamos a humedecer en agua y la vamos a extender bien sobre el papel aluminio. Y luego ahora vamos a ir colocando las semillas un poquito separadas. Cerramos la servilleta, hacemos un poquito de presión para que la servilleta húmeda entre en contacto con todas las semillas y ya estaría. Ahora cerramos nuestro papel de aluminio, al que podemos colocar, si queremos, en la parte de fuera, pues la fecha de hoy para saber el tiempo de duración del proceso.
Y ahora para el segundo método lo que vamos a utilizar es un pequeño tupper con tapa en el que añadimos un poquito de sustrato y lo humedeceremos todo bien. Sobre el sustrato iremos colocando nuestras semillas de rosa y ahora pondremos por encima otra ligera capa de sustrato para taparlo y volverlo a regar todo. Y luego simplemente colocaremos encima la tapa sin cerrarla, o sea, solo colocarla encima, sin que haga presión, porque queremos que reciba un poco de aire, de oxígeno las semillas, así, tal cual. Y ahora tanto unas semillas como las otras las metemos en la nevera y después de 3 meses pues vamos a ver qué es lo que ocurre con estas semillas de rosa estratificadas que hemos tenido en la nevera. Pues resulta que nuestras semillas no han germinado. En ocasiones esto suele pasar, sobre todo cuando no quedan los restos, digamos, de la pulpa o del fruto totalmente limpios. Lo único que les ha ocurrido es que han estratificado en frío y vamos a ver, las otras tampoco. Ya veis, las que teníamos en papel de aluminio tampoco. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a utilizar un vaso en el que vamos a depositar todas las semillas que tienen moho y ahora las vamos a cubrir directamente con un poquito de agua oxigenada. Como ya os he explicado en otros vídeos, el agua oxigenada nos ayuda a eliminar hongos y en esta ocasión vamos a aplicarlo sin diluir directamente el agua oxigenada. Y ahora comenzamos a echar, os sabéis que comienza a echar un poquito de espuma. Esto quiere decir que está actuando y vamos a dejar más o menos 10 minutos aquí para que eliminen o acaben de matar los hongos que hay en las semillas, porque está claro que hay. Pero no os preocupéis porque eso no va a dañar a las semillas. Con las semillas del tupper, como veis ahí en las imágenes, lo que vamos a hacer es remover ligeramente la tierra y dejarlas en un lugar soleado para ver si se animan un poquito. Esto sí, las voy a ir manteniendo regadas para que si tenemos suerte comiencen a germinar. Y bueno, ahora vamos a preparar la maceta donde vamos a sembrar nuestras semillas de rosal, esas que tenemos en el agua oxigenada. Necesitaremos una maceta no muy grande porque simplemente nos va a servir para que empiecen a germinar. Una vez que hayan germinado, luego ya las trasplantaremos cada una a una maceta individual y más grande para que puedan crecer sin problemas. Bueno, pondremos en nuestra maceta un poco de sustrato rico en materia orgánica para que la planta pueda empezar a desarrollar y que tenga suficientes nutrientes. Ahora retiramos el agua oxigenada del vaso y nos quedamos simplemente con las semillas que iremos colocando separadas sobre la maceta. Ahora colocamos por encima una capa de sustrato pues más o menos de 1 centímetro aproximadamente y con la ayuda de un pulverizador regamos hasta que el agua salga por los agujeros del drenaje del tiesto y así nos aseguramos de que todo el sustrato está bien empapado en agua. Ahora lo vamos a dejar en un lugar cálido y protegido del sol directo y del viento. Tendremos que ir revisando el sustrato de forma que siempre contenga esta humedad que necesita para germinar. Resulta que las semillas del tupper han empezado a germinar y en la maceta parece que está germinando una y todo indica que hay alguna más pendiente para hacerlo. Las 2 semillas que sí se han germinado en el tupper las vamos a colocar en una maceta por separado, una maceta más grande para que puedan desarrollarse con total normalidad y para ello pues simplemente utilizamos una maceta de plástico de estas que nos dan en los viveros cuando compramos plantas. Sacaremos las 2 plantas con mucho cuidado, sin romper y sin dañar las raíces. Haremos un agujero en la tierra de nuestra nueva maceta, introduciremos la planta y haremos un poquito de presión. ¿Veis las raíces qué bonitas? Son pequeñitas, pero bueno, es lo que tenemos. Y ahora, una vez de meterlas en ese agujerito, lo que nos faltaría es regar. Vamos a colocarlo a la sombra para que desarrolle más raíces y poco a poco empiecen a crecer con fuerza. Y pasados un par de días podemos ver que están saliendo pues ya nuevas hojas. Pasados unos días podremos ir colocando al sol para que empiecen a realizar bien la fotosíntesis y empezar a emitir raíces y crecer rápido. En la maceta grande parece que finalmente han comenzado a germinar 3 rosales. Los vamos a dejar un poco más y luego los vamos a trasplantar como hemos hecho con los otros. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. En otras ocasiones he conseguido mejores resultados que hoy, pero lo importante es que hoy también lo hemos logrado. Hemos germinado rosales desde semilla y eso es lo importante. Bueno, ya ves, aunque sean pequeñitas, nos han salido. Espero que os animéis a hacerlo vosotros mismos en casa. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Recuerda dejarme un me gusta, que me ayuda mucho al canal, y te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.